Bueno, definitivamente la situación empeora, como dicen los congresistas. El presidente Castillo todos los días saca algo nuevo o hace algo nuevo que termina disparándose él mismo a los pies. Tanto es así que congresistas que antes daban el soporte para que esto no trascienda, están evaluando esta vez la moción de vacancia. Y para eso tenemos a un invitado, analista político, Alejandro Salas, quien nos va a comentar sobre esta coyuntura específica del proceso de la moción de vacancia. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Charlas de Café. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, muy buenas tardes, un gusto siempre poder saludarte, saludar a todos los amigos y televidentes de Charlas de Café, y gustoso siempre poder responder las preguntas o interrogantes que consideres a bien ponerlas sobre la mesa. Así es, se comenta mucho de que a raíz de lo que se evidenció en los medios de comunicación el día domingo, estas visitas extrañas, ocultas del presidente en horarios nocturnos, podría agravar su situación en este proceso de la moción de vacancia. ¿Cómo tú analizas esta situación, Alejandro? Bueno, la transparencia es un valor y un elemento fundamental en todo lo que es el ámbito de la gestión pública, y más aún en quienes lideran o en quienes gobiernan el país. Correcto. Creo que el presidente Castillo se la está poniendo muy, pero muy fácil a la oposición. Él tiene 5 meses de gobierno, ya estamos hablando de un proceso de vacancia que dentro del marco constitucional es, digamos, la máxima sanción que se puede imponer desde el punto de vista de juicio político a un primer mandatario cuando éste ha caído en incapacidad moral. Entonces nos vemos en una situación muy complicada como país, porque estas crisis políticas definitivamente no es quien finalmente toma el poder, sino el daño que se le genera al país. Creo que el presidente Castillo durante todo este tiempo ha tenido la oportunidad de poder corregir determinadas situaciones. Sin embargo, vemos que error tras error se la pone absolutamente fácil a una oposición que, como hemos visto, está al acecho. Entonces, un presidente puede, por supuesto que sí, cómo no, equivocarse, cometer errores, pero está en la obligación de enmendarlos y buscar el camino correcto para poder conducir el país. Lo que estamos viendo es una sumatoria de situaciones que hacen que el presidente Castillo sume más al expediente que le están abriendo para este juicio político de vacancia, que finalmente, como bien lo has manifestado, termine convenciendo a aquellas fuerzas políticas o aquellos votos de congresistas que en un primer momento lo apoyaban o lo ayudaban o querían darle sostenibilidad a la democracia del país, a dudar y a decir esto no va más. Y creo que eso es muy delicado para él, pero sobre todo muy delicado para el país, por la coyuntura en la que vivimos. No estamos hablando solamente de una crisis política, hablamos de un país que atraviesa una crisis sanitaria, una crisis de salud, por supuesto, una crisis en materia de economía que también se está evidenciando el día a día con la canasta básica familiar, que a todos los peruanos les empieza a costar más, con un dólar que sigue subiendo. Y definitivamente creo yo que el presidente Castillo tiene que dar muestras de su liderazgo como presidente y corregir estos errores que se empiezan a convertir en horrores. La capacidad de un líder se mide siempre en virtud a quienes te rodean, a quienes te aconsejan, a quienes te asesoran. Creo que la gente que lo ha estado rodeando y lo ha estado asesorando ya demostró en demasía que lo viene haciendo mal. Y está en él el hecho de tratar de enmendar esta situación, de convocar un gobierno de ancha base, de recurrir a las fuerzas políticas que puedan de una u otra manera alimentarlo o darle la capacidad de gobierno, de gobernabilidad con diversos cuadros, y de salir de ese marco de funcionarios traídos de Junín que no le están haciendo bien al país. Y no necesariamente porque vengan de Junín, sino porque vienen de un gobierno regional altamente cuestionado. Entonces creo yo que esas situaciones tienen que empezar a cambiar, Víctor, y definitivamente mientras que esto no se dé y se siga por el mismo camino, creo que el presidente Castillo se está abriendo fácilmente el camino hacia la vacancia. Claro, Alejandro, pero recordemos que finalmente los asesores solo aconsejan y el que toma la decisión es la autoridad. En este caso es el presidente Castillo, que antes de este proceso de vacancia ha cometido errores al nombrar ministros de dudosa procedencia, con perfiles no adecuados. Ahora continúa con las reuniones clandestinas en su hogar, donde no hay un control, un registro formal, con reuniones con empresas mineras, asesores, la presidenta o directora de la Sociedad de los Bienes Nacionales, en fin, un montón de reuniones que se pudieron haber dado tranquilamente en su despacho,
con total transparencia, como bien dices, transparencia que es necesaria para la lucha contra la corrupción. Digamos, esta gestión no está siendo transparente, no quieren ir al Congreso, y además también existe la amenaza del Congreso por parte del Ejecutivo del cierre. Entonces sigue el enfrentamiento y nosotros los ciudadanos seguimos nos vemos perjudicados, como bien dices, por el alza del dólar, el alza de los productos de primera necesidad, y pareciera que está buscando a pulso la vacancia porque existe un error tras error. Como dices, es un juicio político, como dicen los congresistas. No se trata de esperar un tema judicial, sino es un juicio político que está contemplado en la Constitución y que al parecer, por lo ocurrido el domingo, se podría dar. Pero, como bien dices también, esto genera una crisis más económica, más política. ¿Cuál crees que debería ser, digamos, el accionar tanto del Congreso como del presidente en esta coyuntura? Porque además el día de ayer, en la noche, o antes de ayer, si no me equivoco, su, digamos, argumento no convenció ni a su propio partido. Perú Libre manifestó a través de Twitter que rechaza completamente lo actuado por el presidente y que está evaluando la moción de vacancia. ¿Cuál debería ser la salida? Sí, mira, es lamentable, como te digo, Víctor, la situación para el país. Por el lado del Poder Ejecutivo se nota y se denota que no existe un equipo de manejo de crisis, no existe un equipo de control de daños, y finalmente se evidencia que el presidente está sin equipo. Quienes lo acompañan no lo están acompañando bien. Eso es algo que él tiene que verlo, y como bien manifiestas, él tiene que tomar ya determinaciones. Dentro de lo poco que pueda haber, digamos, aprendido en estos 4 o 5 meses respecto a la conducción del país, él tiene ya que tomar determinaciones y darle tranquilidad al país. Por el lado del poder legislativo, tiene pues que predominar dentro de un marco de un buen análisis lo que mejor le conviene al país. Un proceso de vacancia implica que salga Pedro Castillo y que asuma la primera vicepresidenta. Dina Boluarte, claro. Boluarte, que de una u otra manera también tiene alguna serie de cuestionamientos que seguramente la oposición los va a tomar a buen venir, en el sentido de que se le acusa, ¿no es cierto?, de haber recibido en su cuenta bancaria dinero para lo que supuestamente era la recaudación de los fondos para pagar la caución de Vladimir Cerrón. Estos hechos, obviamente, si ella asume la presidencia, los van a poner también sobre la mesa para buscar la vacancia. Entonces, no estamos hablando solamente de un proceso de vacancia de Pedro Castillo, estamos hablando de un proceso de vacancia también de la primera vicepresidenta que se vendría de todas maneras. O sea, es algo que la oposición no va a perder el tiempo. Y salvo que Dina Boluarte decida renunciar, ¿no?, que es algo que solamente ella lo sabe. Pero esto traería consigo, pues, que asuma el gobierno, la presidencia del Congreso, y convoque a elecciones, claro, con todo lo que traen atraso y retraso al país. Yo creo que la mejor salida es que Pedro Castillo se dé cuenta que está enrumando el país por un lado que no es correcto, que ha tenido la oportunidad de poder corregir, que no está corrigiendo, sí, que tiene que poner ya a corregir la situación, porque esto no solamente le puede costar a él el tema del dejar de ser presidente, sino claro, le está costando al país, porque los que eran pobres hoy en día son más pobres. Entonces, creo que se debe pensar tanto Congreso como Poder Ejecutivo en nuestra población, en nuestro país, en aquellos pobres. En estos momentos tú y yo estamos conversando, estamos analizando la coyuntura. Hay mucha gente en la calle con el estómago vacío en nuestro país que no tiene que llevar. Entonces creo que las fuerzas políticas tienen mucho que empezar a ver también en este punto. Creo que el llamado del Acuerdo Nacional en este momento y la convocatoria al Acuerdo Nacional que agrupa diversas fuerzas políticas es importante. Deberían reunirse, ¿no es cierto?, para ver. ¿Y quién convoca, Alejandro? ¿Quién convoca? ¿Quién es el responsable de convocar esta reunión importante del Acuerdo Nacional? Bueno, cualquiera de las fuerzas que, políticas que forman parte del Acuerdo Nacional podría ser la convocatoria. Podría ser cualquier agrupación política, podría ser cualquier agrupación política de centro, como Somos Perú, ¿no?, cualquier agrupación de derecha, ¿no?, de izquierda. El tema es que independientemente de la diferencia de ideas, se junten todos aquellos que integran el Acuerdo Nacional para ver y analizar qué es lo que realmente le conviene al país, qué es lo que realmente necesita el país, sacar un análisis, unas conclusiones, ver la problemática, pero nuestro país no puede seguir en estas crisis que lamentablemente no salimos. O sea, estamos de mal en peor.
Creo que es momento de que las fuerzas políticas tomen un rumbo, digamos, oportuno y de mucha responsabilidad en cuanto a las decisiones que vayan a tomar, pero tienen que reunirse ya, o sea, no importa, la reunión no solamente tiene que ser en el Congreso y discutiendo, pueden llamar y el presidente también creo que debe hacer un mea culpa real, concreto y manifestar cuál va a ser el camino a seguir, pero el primer paso creo que es reconocer los errores. Alejandro, el tiempo es corto en televisión, muchas gracias por tu comentario y el análisis político tan acertado que siempre tienes. Y esperamos otra oportunidad para ver el desenlace. El 7 de diciembre es la fecha límite donde se podrá ver si realmente se logran los votos necesarios para la moción de vacancia. Esperemos saber el desarrollo de este proceso político en que ambas partes, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo, tienen mucha responsabilidad. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Muchas gracias, Víctor. Muchos éxitos en el programa. Un abrazo grande. Igualmente. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con el programa.